Hola a todos, pues nos encontramos aquí reunidas con el propósito de caminar de cerca con ustedes a lo largo de este tiempo. Nos hemos reunido con padres de familia, con otros educadores, alumnos y entre conversaciones y incertidumbres sobre la transición que hemos estado viviendo en los cambios educativos, pues reunimos esta serie de preguntas que nos gustaría estar respondiendo y a lo largo de esta serie vamos a estar, ojalá, llegando a todas sus dudas, respondiendo todas las preguntas que hemos ah, reunido aquí les presento, es la doctora Rita Hernández, mi madre, una de las que tomó la batuta para continuar con Highland después de que mi abuela fundó el colegio. Ahorita yo, la maestra Yael Hernández, estoy a cargo, pero en este mismo sentir de la pasión de la educación que tenemos, pues queríamos entablar esta conversación con ustedes y traerles más tranquilidad a estos cambios que están surgiendo. Entonces, pues aquí la doctora Rita les va a platicar un poquito de cómo fue la transición, en qué momento Highland entró a implementar estos cambios en el colegio y pues le paso la palabra, por favor. Gracias, Yael. Pues creo que nos tenemos que ir todavía un poquito más para atrás, porque Ujú. Highland este año cumple 52 años de existencia y siempre nos hemos reconocido como una escuela que está a la vanguardia de la innovación. Y la innovación requiere cambio y el cambio no siempre es fácil, no Ujú, siempre se acepta fácilmente, ujú, pero una vez que se establece, se multiplica. ujú, ¿No? Cuando mi mamá comenzó Highland hace 52 años, lo comenzó porque no encontró una escuela bilingüe para mí y quería que yo aprendiera inglés. Nosotros hablábamos inglés en casa, pero no había ninguna escuela bilingüe en el norte de México. Entonces ella decide, pues lo voy a abrir, innovación. ujú. Entonces no había, hoy hay una escuela bilingüe en cada esquina, ¿no? Y cuando me pasó a mí la batuta hace 40 años, este año cumplo 40 años de ser maestra, ah, cuando me pasa algo de la responsabilidad, yo digo, no, es que los niños van a aprender mejor inglés si se sumergen en el idioma, si dejamos de hablarles español por un rato y nos aseguramos que en el preescolar aprendan a leer primero en inglés y después ya les Ujú. enseñamos el español. Traigo todo un programa de inmersión completa en el inglés, lo llevamos a cabo casi 10 años, fuimos los pioneros, los innovadores de esos programas. Hoy hay programas de inmersión inglés en bastantes escuelas aquí en la región. Y así fuimos avanzando. Cuando primero abrimos la primaria de Highland Prince Academy, teníamos un programa sumamente tradicional, sumamente riguroso. Cualquiera que trabajó conmigo en aquellos años sabe que yo tenía una carpeta en donde todo estaba escrito exactamente lo que las maestras tenían que decir y hablar. Y cuando las contrataba, les entregaba la carpeta y les decía, así te voy a supervisar y pobre de ti que te salgas de la carpeta, ¿no? Estaba todo tan estructurado, tan riguroso, quiero decir, porque el estándar que habíamos marcado era un estándar muy alto y queríamos asegurarnos que los maestros estuvieran haciendo exactamente lo que habíamos planeado y que los niños entraran en línea y los papás estaban fascinados porque teníamos muy buenos resultados. Eso fue en el 98, pero cuando llegamos al cambio de siglo, más o menos en el año 2000, yo diría como en el 2005-6, empezamos a ver cambios bastante importantes en cómo estaban reaccionando nuestros alumnos al programa. De repente empezamos a tener niños con migrañas, empezamos a tener niños con gastritis y todos decíamos, no, pues es que están comiendo tostilocos y les duele el estómago, ¿no? Ni lo empezamos a pensar que primero fuera lo fisiológico. Pero poco a poco, conversando con nuestros maestros, observando a los niños trabajar, empezamos a ver un desgaste emocional que realmente estaba afectando el desempeño de nuestros alumnos. Y nos empezó a llevar a un punto en donde nos empezamos a cuestionar, ¿realmente estamos llenando las necesidades de nuestros alumnos o estamos llenando nuestros egos
de decir, ay, nuestros niños aprenden a leer inglés a los 4 años, ay, nuestros niños pueden resolver problemas Ujú, de matemáticas mentales desde ujú, que tienen 6 años y nos comenzamos a preguntar a quién estamos poniendo al centro de lo que hacemos. ujú. ¿Cuál es nuestro propósito como educadores? ¿Sentirnos bien nosotros? ¿Llenar el ego de los padres de familia? ¿O estamos poniendo atención a las necesidades de los niños? Y nos empezamos a dar cuenta que no nada más fue una transición de un milenio al otro, el Ujú, que habíamos vivido, sino de una generación a otra. Los niños que habían nacido en el 2000 estaban entrando a clases a los 6 años, en el 2006-2007, y estábamos viendo que eran otros niños completamente, con otro chip, otra manera de entender las cosas, otra manera de procesar información, otra manera de aprender y comenzamos a hacernos las preguntas de qué cambios tenemos que hacer nosotros para llenar las necesidades de nuestros niños. Y empezamos esa búsqueda. ujú. Yael, tú estabas chiquita todavía y comencé a asistir a todas las conferencias habidas y por haber sobre innovación educativa, sobre programas nuevos, comencé a meterme con la UNESCO, a buscar otra gente que estaba pensando igual que yo, qué está sucediendo, qué está pasando con esta generación. Conocí gente hermosísima que estaba en esa misma búsqueda y llegamos a la conclusión de que necesitábamos, que si íbamos a hacer el cambio, lo teníamos que hacer radical, Ujú, que no podía hacer unas transiciones de, ay, pues vamos a cambiar nomás lo de matemáticas, o no, dijimos, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de lleno, ah, vamos a hacer 180 grados y vamos a dejar atrás por completo los programas rigurosos, tradicionalistas a los que estábamos acostumbradas. Muy importante en cuestión de la innovación es que no tires todo a la basura, que guardes lo que sí sirve, lo que sí funciona y construyas sobre eso. ujú, Pero el cambio fue radical, dijimos de entrada. Y lo que quiero decir es que los niños estaban listos. ujú, Ellos estaban, o sea, ellos se aventaron con todo lo que tenían. Empezamos a ver unos cambios hermosísimos en ellos, en su amor por aprender y los segundos menos preparados, pero todavía con ese gusto por, bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto los maestros, que el compromiso de la innovación requiere un compromiso con la capacitación, ¿no? ujú, Entonces trajimos muchísima capacitación, nos empapamos para preparar a nuestros maestros y aunque era muy estresante para ellos, porque los cambios fueron bastante drásticos, le entraron al ring, ¿no? Y poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Los más resistentes al cambio fueron los padres de familia, porque lo que no entiendes te causa estrés, ujú. ¿no? Y no entendían el cambio. Ese año perdimos 100 alumnos. Pero a pesar de que perdimos 100 alumnos, dijimos, no nos podemos echar para atrás. Esto es el futuro de la educación. Y estábamos, pues, ¿qué te diré? 15 años adelantados que todos los demás. Ah, y nos costó perder familias, nos costó el poder hacernos un espacio de liderazgo en el área de la educación moderna. Y hoy te quiero felicitar porque tomaste el bastón, tomaste la bandera y te fuiste todavía muchísimo más adelante y has establecido un programa completamente innovador en Highland que hoy responde a la verdadera necesidad de los niños. Lamentablemente, pero me da mucho gusto que estamos aquí hoy, todavía los que nos cuesta más trabajo jalarles son a los padres de familia. Ujú, Y esto es, quiero decir que tenemos empatía por los padres, porque no es fácil ser padre en este siglo, es complicado. Muchísimas madres han tenido que entrar al cuerpo laboral, están ujú, trabajando de tiempo completo, los dos, muchas mamás solas, ¿verdad? Llevando la batuta de sus casas, el tiempo es reducido, la necesidad económica, el nivel de estrés, etcétera. Son mil cosas que pudiéramos decir ujú. que hoy es como malabarista, ¿no? Sí. Ser padre de familia es como tener tantas pelotas en el aire.
y entendemos eso, podemos ser empáticos a eso, que muchas veces como padres de familia vamos a decir, bueno, vamos a hacer el sacrificio de pagar una colegiatura, de darles una educación a nuestros hijos, ah, privada, etcétera, pero vámonos a lo fácil, en donde la escuela se encarga de todo, en donde el sistema tradicional es algo que entiendo, si va a ser tablas, si va a ser planas, si se va a memorizar, si estudia para el examen y lo pasa. Y tengo las 10 preguntas aquí, por lo menos me puedo asegurar que sí se sabe las 10 preguntas y nos facilita mucho todo y nos sentimos de alguna manera en una zona de confort, de que le estamos ofreciendo algo bueno a nuestros hijos, pero no hay mucho que yo tengo que hacer Ujú. para asegurar que mi hijo está recibiendo lo mejor. Y un programa innovador como el que tenemos, que está basado en desarrollar competencias y habilidades, requiere un poco de más compromiso. No tanto que necesitemos que el padre de familia haga tanto. Yo creo que eso es un poco de un mito, ¿no? Si el Ujú. maestro está haciendo su trabajo y el niño está haciendo su trabajo, el papá solamente tiene que supervisar. Aquí el problema es que no entienden. Y la confianza, ¿no? Un Ujú, poquito la confianza, porque digo, partiendo de donde tú, o sea, hablando de la empatía hacia los padres, yo me topé con una cita que la verdad pudo haber sido una cita como muy, pude haberme peleado, como que ponerme así de lo que yo estoy diciendo estoy bien y tienen que creerme, pero más que tratar de convencer al padre de familia, vi a un hombre y vi a una mujer desesperados por querer entender cómo acompañar a sus hijos y en ese momento me hizo algo como clic en mi ujú, cabeza de, ¿qué estamos haciendo? Porque sabemos que los niños son como peces en el agua, sabemos que son adaptables, sabemos que son moldeables y el niño al final de cuentas a donde lo lleves va a navegar. Pero ¿qué estamos haciendo cuando estamos tan enfocados en nuestros alumnos y tan enfocados en los cambios y tan enfocados en traerle a todos mis alumnos todo lo nuevo y saber y yo entender como educador, como experto en la educación, ¿no? Y apasionada por la educación, estamos dejando este acompañamiento con el papá. Me decía una mamá, y sí fue algo que me tocó, ¿no? Que me impactó, ¿no? Y me decía, Miss, tú me hablas y te escucho y me emociono, pero si no me siento contigo, pues no te entiendo, ¿no? Vas 3 millas adelante y yo siento que voy arrastrándome en comparación a cómo vas avanzando en el colegio y quiero poder alcanzarte y no puedo. Tenía al otro papá diciéndome, Miss, es que entonces, si todo lo que le estoy exigiendo a mi hija o las preguntas que le hago o las conversaciones que tengo van en contra de su estabilidad emocional o su seguridad, porque yo soy muy exigente, entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las preguntas correctas que le tengo que hacer a mi hija para saber y asegurarme de que está avanzando, o de que está entendiendo, o de que está aquí y porque está aquí es algo bueno? Y teniendo esta conversación con estos padres que pudo haber sido algo muy complicado, lo torné en un pensar, ¿no? En un meditar, en un sentar cabeza de decir, wow, estamos en esta transición, estamos caminando con nuestros alumnos, camino con mis maestros, pero estamos dejando a los padres atrás. Y creo que en ese sentir es algo, una de las razones por las que estamos en estas conversaciones y respondiendo estas preguntas, porque obviamente no nos podemos sentar con miles y miles de padres porque no tendríamos tiempo, pero vimos la necesidad de comenzar a crear este contenido para que llegue a todos los oídos que tengan que llevar, caminar con el padre de familia, empatizar con ellos en esta transición que es tan fácil, puede ser algo fácil para nosotros, puede ser más fácil para los alumnos, pero el padre de familia, le decía a un padre de familia bien chistoso, le digo, a veces como padres cometemos el error que cuando escogemos, digo cometemos, aunque no tenga hijos, yo considero que todos mis 200 alumnos son mis hijos, ¿no? Pero les digo, cometemos el error que cuando escogemos un colegio volteamos a ver hacia atrás, en qué me funcionó a mí, pues al final de cuentas yo salí bien, si la ujú. escuela tradicional me funcionó y así fue, y ahorita estoy aquí pudiendo pagar una escuela privada, pues yo creo que eso es lo que le va a funcionar. Y le decía a ese padre de familia, digo, cambiemos un poquito el chip y volteemos hacia enfrente.
Porque al final de cuentas, todo lo que hay ahorita en el mundo, todas las carreras, todo la forma en que trabajaba, digo, este papá tiene un hijo en segundo de primaria, ¿no? Le digo, es incierto que cuando ese niño en particular o ese alumno llegue al campo laboral, se tope o se encuentre con lo mismo. Ujú. Y luego, bien chistoso porque escuchaba en un libro, escuchábamos decir que una de las peores preguntas que ahorita podemos preguntarle a los alumnos es ¿qué quieres ser de grande? ¿Cómo vas a saber qué quieres ser de grande? ¿Cómo vas a saber cuáles son las carreras cuando ese niño sea grande? Y luego, pero estamos tan acostumbrados a formular las preguntas de cierta manera o preguntarle al alumno qué aprendiste hoy y frustrarnos cuando el alumno no te sabe decir qué aprendiste hoy y pensamos, no, pues entonces no está aprendiendo, Ujú. no está en el lugar correcto, algo está sucediendo. Entonces, en, en vez de voltear a ver hacia nosotros, hacia las costumbres, hacia las tradiciones que tenemos y el cómo también hay una transición en la forma de preguntar, también hay una transición en la forma de conectar con tus hijos, también hay una transición en la forma de preguntar, vamos a entender o vamos a poder vincular el aprendizaje con con el avance, ¿no? O el Ujú. crecimiento, o el está logrando algo. El resultado. El resultado, Ujú. exacto. Creo que esa es una de las cosas principales en las que pudiéramos decir hay un cambio radical. Ujú, El enfoque tradicional es en el resultado, en el final, en la calificación, ¿no? Sacaste 8, sacaste 6, sacaste 10, entonces de alguna manera algo tangible me dice lo que se ujú, supone que sabes, ¿no? Y la educación moderna nos dice completamente lo contrario. Si el resultado es importante, de alguna manera tú vas a poder comunicar el nuevo conocimiento que has adquirido, pero lo más importante es el proceso de adquisición de la información y cómo haces que esa información se convierta en conocimiento aplicable, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que una de las cosas que más insistimos con nuestros maestros cuando aplican nuestros programas es que tiene que haber evidencia del proceso de aprendizaje. ujú, No puedes nada más enseñar la maqueta del final, porque entonces es ujú, una maqueta claro. más, ¿no? Que hemos hecho desde que yo estaba Ujú, chiquita, ¿no? ¿Quién no hizo maquetas en su vida? Otro display más de cualquier cosa, cualquier tema que quieras. Pero cuando hay evidencia del proceso de aprendizaje, que el padre tangiblemente pueda ver, ¿no? El niño comenzó en A, luego fue a la B, luego a la C, luego a la D, hizo estos 5 pasos y llegó a la culminación de esta manera. ujú, Eso es innovación educativa. ujú, ¿No? En donde el padre de familia tiene que cambiar su chip, como tú dices, de decir lo que no debe mantener mi atención completa es ir ¡shum! Rapidísimo a la boleta y ver, ay, 8 o 10 o 6 o ujú, nada, ¿no? Sino, a ver, espérame tantito, déjame ver todo lo que veo en esta pared que me dice todos los pasos que mi hijo pasó para poder llegar a ese número que a final de cuentas es muy subjetivo, ¿no? ujú. Claro, hay Ah, mucha controversia entre esto de usar numeritos para etiquetar alumnos. Yo personalmente estoy completamente en contra de eso, pero claro que obviamente nos regimos ante un sistema educativo y hay que ponerle un numerito, o hay que llenar los documentos, pero yo le digo a mis maestros, meramente un número me dice que ese alumno todavía necesita trabajar en su organización de tiempos, en sus entregas, porque nunca me va a decir si el alumno es bueno para algo, si el alumno conoce o no conoce, si el alumno hacia algo negativo, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros ponemos un número, cuando ponemos una meta o cuando enseñamos una boleta, causamos un estrés innecesario en el alumno que dejarlo libre, que dejarlo ser creativo, que dejarlo aprender, que dejarlo desarrollarse naturalmente y decirle, tú eres bueno.
¿no? Tú tienes 10, tú eres un alumno de 10, tú eres un alumno curioso, tú eres un alumno que va a resolver problemas, tú eres un alumno en vez de decir, híjole, no, pues no te salió bien en ciencias o te sacaste 7 en matemáticas y te sacaste, o sea, cuando nos quitamos esa idea de que un numerito me va a decir las habilidades de mi hijo, un numerito me va a decir cuánto se han desarrollado mis alumnos, hasta nosotros nos tranquilizamos, ¿no? Porque cada alumno es personal, cada alumno es un individuo, cada alumno tiene sus fortalezas, cada alumno tiene sus pasiones, es de ahí parte de la educación personalizada, en donde más que adaptar al alumno a una estandarización, a un sistema, a un one size fits all type of situation, le damos valor, le damos seguridad, impartimos identidad en el alumno que tú eres único. Y al final de cuentas son principios bíblicos, ¿no? En donde Dios nos creó únicos y nos creó pensando específicamente desde nuestras entrañas hasta nuestras pasiones y lo que nos gusta hacer. Así es cada uno de nuestros alumnos. Entonces, dejemos esas etiquetas, dejemos ese estrés, esa expectativa que tenemos hacia los alumnos o hacia nuestros hijos de metas inalcanzables, porque Creo que se va a lo práctico, ¿no? Ya el que cuando tomamos la decisión de que el numerito va a reflejar solamente lo que el papel dice, o sea, los exámenes parciales, los exámenes mensuales, si todo va a ser reflejado sobre un documento, un papel que el niño llena con contestar preguntas, entonces realmente estamos limitando ujú, cómo el niño puede expresar lo que ha aprendido, mm, porque cada uno de nosotros tiene diferentes fortalezas y diferentes maneras de expresar lo que conocemos, lo que sabemos. Y el programa que hemos diseñado realmente abre el panorama a una evaluación más sustantiva y más formativa que permite al alumno poder compartir lo que sabe de manera diaria, ¿no? Ya sea de manera oral, de manera escrita, de manera creativa, a través de un dibujo, a través de un poema, depende de la situación de cada niño. Obviamente dentro de una estructura, pero que lleva a la oportunidad al alumno poder expresar lo que conoce de diferentes maneras muchas veces durante el proceso de la adquisición del conocimiento. ujú, Entonces, no solamente es, vamos a estudiar todo esto un mes y al final del mes te voy a hacer un examen de 20 preguntas y te tienes que saber las preguntas, porque entonces voy a memorizar las respuestas y una vez que las plasme en el papel, para mañana no me las vuelvas a preguntar porque no sé nada, ¿no? Ah, bien chistoso le decía a un padre de familia, yo, ¿qué si cambiáramos todas las escuelas esta manera de evaluar? Porque muchas escuelas todavía tienen este examen de admisión, ¿no? Es ujú. el famoso examen de admisión. Le digo, imagínense que en vez de que hagamos al alumno tomar el examen de admisión, hagamos al padre tomar el examen de admisión. ¿Cuánto realmente pudiera contestar? Y se me queda viendo y digo, si yo le doy 10 preguntas de química, 10 preguntas de álgebra, 10 preguntas de español, 10 preguntas, usted me los va a poder responder. Y como que en ese silencio decidí saltarme la siguiente pregunta. ¿Por qué se lo exigiría a su hijo? ¿Por qué ese estrés yo se lo exigiría a su hijo? Y que absolutamente nada, a mí como escuela, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos examen de admisión, Ujú. o sea, sinceramente lo digo aquí y confesándome, ay, qué bonita letra tiene. O sea, a la basura. O sea, el examen de admisión no te dice absolutamente nada del alumno, nada. Ujú, ¿Por qué? Porque sabes que se lo memorizó para poder pasarlo en ese momento. Y bueno, en aquel entonces llenaba ¿no? Un requisito, una necesidad para la escuela de prestigio, de lo que tú quieras, ¿no? ujú, Pero hoy me interesa conocer al alumno. ujú, Me interesa conocer qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo hace, cuáles son sus fortalezas, cómo florece, qué le permite, es introvertido, es extrovertido, se sabe comunicar, no se sabe comunicar, cuáles son todas esas habilidades blandas que está desarrollando.
en este momento, en el nivel de desarrollo que está. Ujú. ¿Sabe jugar? ¿Sabe jugar? Eso me dice muchísimo. ¿Sabe perder? ¿Sabe darle oportunidad a otro de ganar? Esas son las preguntas que yo me quiero hacer, ¿verdad? Pero no para decidir si entra o no a mi juego, Ujú. sino para saber desde dónde partir para lo que debo desarrollar para entregarle a ese alumno para que eventualmente florezca, Ujú. como queremos que todos nuestros alumnos florezcan. Y esos son los cambios de paradigmas más grandes que hemos vivido en esta transición los últimos 15 años, Ujú. que comenzamos prácticamente solos, ¿no? En este ámbito y que ahora pues ya nos alcanzó la nueva escuela mexicana, ¿no? Y lo digo entre comillas porque mucha gente está criticando eso, ¿no? Está criticando el que no, que eso no sirve para nada. Y, a ver, todo el fundamento pedagógico de la nueva escuela mexicana es excelente. Es excelente, ¿por qué? Porque está siguiendo los parámetros internacionales que vienen cargados de investigación educativa a nivel internacional por parte de la UNESCO, por parte del Banco Mundial, por parte de las Naciones Unidas. O sea, hay mucho sustento pedagógico ahí. Ujú. El problema no es el programa, el problema es lo que siempre ha sido. Es que en papel se ve muy bonito, pero a la hora de que lo aplicamos no tenemos la capacitación, ni el tiempo, ni la gente preparada para preparar a los demás. Y eso es lo que tenemos como diferencia en Highland. Ujú. Es que tenemos 15 años que comenzamos la innovación educativa y que tenemos toda esa experiencia detrás ya guardada, el conocimiento que hemos pasado a la siguiente Ujú. generación y que la siguiente generación ha volado con todavía mayor excelencia, pero proveyendo a nuestros maestros con la mejor capacitación para la implementación. Ujú. Porque todas las reformas educativas en nuestro país en papel han sido preciosas. El problema es en todo lo que es aprendizaje por proyectos, que si un maestro no está enteramente capacitado para aplicarlo, lo va a aplicar mal. Y lo va a aplicar de manera en que se vuelva a regresar a su zona de confort y lo convierta en una feria de ciencias, Ujú. No, y ¿no? no sabes la cantidad de maestros que tengo algunos conocidos en el sistema educativo que me dicen, Miss, yo me quedé con los libros del año pasado y eso estoy dando. O sea, ¿qué seguimiento le estamos dando? ¿Qué seguimiento le está dando el gobierno para acompañar a los maestros? Porque qué esperanza hay de que si yo es como, ¿no? Cuando te dicen, aviéntalo al agua para que aprenda a nadar. En Mm, realidad, es rara la persona que aprende de esa manera. Y más cuando ya están arraigados a una tradición. ujú. Y como maestros veteranos que ya tienen tantos años en el campo, ¿no? Dices, pues yo prefiero de aquí no moverme. Si nadie va a caminar conmigo, si nadie me va a agarrar de la mano, si nadie me va a decir para dónde irme, pues este es mi lugar seguro. Y Exacto. así han funcionado mis alumnos y yo así he enseñado por los últimos 20 años y pues para que me muevan va a estar difícil. Ujú. Y entonces es otra brecha, ¿no? Que encontramos de, ok, ¿quién camina con los padres de familia? Pero también quién camina con los educadores. Así es, ¿Dónde queda la así responsabilidad? es. Porque una cosa es, sí, vamos a forzar, ahora sí, no nos vamos a echar para atrás, este es el programa, y todos se quedan, ¿and? Ok, ¿y ahora qué? Ujú. Me estás obligando a dar un programa, pero ¿dónde queda mi capacitación? ¿Dónde queda mi acompañamiento? Primero me obligaste a dar este programa por cuántos años, 20, 30, 40, 50 años, y de repente es como, no, ya no nos vamos a echar para atrás, este es tu programa. Ujú. Pues, ¿cómo esperamos sin el acompañamiento? Y eso es, yo me acuerdo cuando primero hicimos la transición y que comenzamos a traer toda esta innovación pedagógica, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje inquisitivo, las habilidades del siglo XXI, todas estas innovaciones que realmente no eran tanto innovaciones porque tienen muchísimos años de existencia y mucho sustento, como dije, de investigación educativa detrás. Ujú. Que ahora la transición no es tanto sustentarlo pedagógicamente y metodológicamente, sino ese espacio de cómo lo aplicamos a la generación de hoy, Ujú. ¿verdad? Porque, a ver,
María Montessori dijo desde cuándo que los niños deben de jugar hasta los 7 años antes de aprender a leer. O sea, es Piaget, áreas de desarrollo, todas estas cosas tenemos ya muchísimos años de este fundamento pedagógico, pero hoy es cómo lo aplicamos a la generación de hoy. Y eso nos lleva a que es en comunidad, Ujú. en que se aplica una innovación educativa de este nivel, ¿no? En Bueno, que y todos estamos asegurarse de la información, comprometidos. o sea, porque veo que muchas escuelas se publicitan como método Singapur o método finlandés o cualquier otro método del otro mundo porque algo está funcionando y algo están haciendo bien y hay que vernos fancies. Pero en realidad, ¿cuál es la información? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que vamos a implementar aquí en Tijuana? Porque obviamente el método finlandés, pues funciona en Finlandia y por eso se llama finlandés. Pero, ¿cuál es el método de Tijuana o cuál es el método mexicano? Porque todas las culturas son diferentes. Ujú. Pero entre más fancy nos escuchamos, sentimos como que ahí es, ahí lo vamos a llevar porque se escucha elitista, podemos decir, ¿no? O le van a dar los recursos necesarios. Pero ¿cuáles son estas preguntas que un padre de familia le debe de hacer a las instituciones, le debe de hacer a las escuelas, a los maestros, a los directivos, para asegurarse que sus hijos están adquiriendo las habilidades necesarias para ser exitosos en un futuro? Con cualquier método, finlandés, Singapur, americano, tailandés, lo que tú quieras, ¿no? Pero Ujú. realmente, ¿cuáles son estas habilidades? Eh, eh, si quieres, tú toma la batuta un poquito en explicarlos en cuál ha sido tu transición. Digo, tú has vivido todas estas etapas de trabajo, de ver el campo laboral, de las preguntas que te hacen a la hora de entrevistarte y vamos dirigiendo a los padres de familia con qué se va a enfrentar su hijo y si el método finlandés le va a funcionar o más bien nos vamos a enfocar en cuál es el método del niño. ¿Cuál es el aprendizaje que requiere el acompañamiento, las habilidades y las herramientas que debemos de darle a su hijo personalmente? Así es. Y el primer paso era este que mencionamos. ¿Qué capacitación y qué acompañamiento vamos a darle al que va a implementar, que es nuestro docente? Ujú, ¿No? Ahí nos vamos a concentrar primero. Y me acuerdo cuando trajimos toda esta innovación, yo veía que, ok, los niños ya no tenían dolor de cabeza, pero los maestros tenían dolor de cabeza porque era como, ¿cómo implementamos todo eso? ¿Cómo aseguramos que nuestras lecciones tengan todo eso? ¿Cómo nos aseguramos que sí estamos implementando todas estas cosas que nos estás exigiendo? ¿No? Y empecé a notar que los maestros pasaban más tiempo planeando que enseñando. ujú, ¿No? Porque, a ver, había que jalar de este y de este y de este y de este y de este, porque ahora había 10 pelotitas con las que había que cumplir. Y no había nada escrito, porque en aquel entonces, pues no había programas realmente desarrollados con todas estas ujú, metodologías integradas. Y entonces uno de los primeros pasos que tuve que tomar fue, a ver, ¿cómo le hago para asegurar que estoy facilitando este trabajo a mi maestro? ujú, Que yo le estoy dando todas las herramientas que necesita para tener éxito, porque nadie quiere hacer un trabajo que esté fallando cada rato. ujú, Nadie quiere hacer un trabajo que al final del día te sientas como que, creo que no logré nada de los objetivos que me había propuesto y así yo sentía que ellos estaban. Entonces, fue como se desarrolló el método TAC de planeación, ujú, en donde dije, ok, ¿cuáles son las 4 cosas básicas que cada lección tiene que tener? ¿Cómo lo puedo simplificar de tal manera que el maestro pueda naturalmente planear una lección? ujú, Y así comenzamos el método TAX. Era simplemente un método de planeación para asegurar que el maestro estuviera entendiendo lo que una lección tenía que incluir y tuviera todas las herramientas para poderlo hacer bien. Eventualmente, pues ya lo fuimos desarrollando a un programa completo, pero lo primero era qué herramientas le tengo que dar a mi maestro para que el maestro, el docente, tenga el éxito necesario de tal manera que se refleje obviamente en sus alumnos, ¿no? ujú. Y hoy estamos transicionando una vez más a decir qué herramientas tengo que poner en las manos del padre de familia para que sea una parte contribuyente al éxito de su hijo. Lo mismo vivo hoy en día con los maestros,
qué difícil es cuando nos llega un maestro nuevo, cuando llega de una escuela tradicional. Pobrecitos, porque tienes que tener mucho carácter para sentarte en una entrevista y que te digan, aquí no sabes ser maestro. Tienes que desaprender. ¿Sí? Vamos a desaprender para volver a aprender. Porque hasta la fecha, digo, yo tengo mi maestría, tengo varios diplomados, tengo la licenciatura y la verdad es que no ha habido una carrera y estoy en proceso de hacer un doctorado en lo que es innovación educativa y espero, tengo una expectativa un poquito más alta del doctorado, pero no ha habido una carrera que prepare o que te dé la información necesaria para todos estos desafíos en la transición educativa. Entonces, yo sé que aunque un maestro venga a traerme un título, aunque venga a traerme un papelito de terminar la escuela, yo sé que no va a tener las herramientas. Entonces ahí es cuando entra el carácter. Ujú. ¿Cuánto puedo desaprender para volver a aprender? ¿Quiero seguir aprendiendo? Porque eso es una de las habilidades blandas que nosotros mismos tenemos que entregar a nuestros alumnos. La vida es constante cambio, constante aprendizaje. Nunca dejas de aprender. No llega una fecha, no llega una edad en donde ya, hasta aquí llegué, esto soy, fui doctor, esto es el propósito de mi vida. ¿Really? Pues es O, una de las cualidades principales de un maestro, que nunca dejas de aprender, ujú, porque en el momento que dejas de aprender ya no tienes nada que enseñar, ujú. ¿no? Entonces, tengo estas pláticas con mis maestros y digo, tengo un equipo fabuloso. La verdad es que ya me encontraron el caminito y cada que vengo hay un cambio nuevo, hay algo nuevo que aprender, hasta ya se les ve un poquito la emoción conmigo, ¿no? Ya no es tanto así como, ay, Misael ya nos va a volver a meter en este rollo de otro cambio, otra transición, otro, así como que acabo de terminar de aprender esto y ya sigue lo nuevo. En realidad está comprobado que cada 12 minutos, cada 12 segundos, ya ni sé, ya me perdí, existe algo nuevo. Por consecuencia, hay algo nuevo que aprender. Y digo, si yo limito a mis maestros en esto es, this is it, esto es el programa, esto te va a funcionar, ¿por cuánto tiempo? ¿Por 12 minutos? Entonces, digo, no quiere decir que cada 12 minutos vamos a nosotros cambiar algo en la escuela. Sin embargo, nos vuelve a llevar a qué es lo que tenemos que desarrollar. Y son todas estas habilidades blandas, ¿no? Ujú. El pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad a todos los cambios, la alfabetización digital, digo, la tecnología con la inteligencia artificial es impresionante. Acabo de leer un artículo que dice que para el 2029 la inteligencia artificial va a ser más inteligente que toda la humanidad junta. Y yo le pregunto al alumno, para que exista la inteligencia artificial, ¿de qué requirió? Silencio. Nadie supo contestar. No, pues me hice el internet o la computadora. Nadie ¿No? se le ocurrió inteligencia humana. Exacto. Y hasta que ya me sacaron todas sus preguntas, le digo, la inteligencia artificial para existir requiere de la inteligencia humana. Entonces, ¿vas a ser tú controlado por la inteligencia artificial o vas a aprender a controlar la inteligencia artificial? Ujú. Y entonces ya así como que causa como otro, ¿no? Otro frenzy, otro así como, híjole, ¿hacia dónde nos vamos? Porque no estamos peleados con usar la inteligencia artificial, estamos peleados en cómo usamos la inteligencia artificial. ¿Te está ayudando a construir o te está ayudando a completamente hacer lo que requieres hacer sin pensar? Claro. Pero eso nos lleva a esto, y creo que con esto podemos concluir este segmento de las conversaciones, es qué es o cuál es la información que el padre de familia necesita para poder tomar una decisión inteligente de dónde va a invertir sus Mm, recursos. No nada más sus recursos económicos, pero sus recursos de tiempo, de esfuerzo, de todo lo demás que requiere ofrecerle a su hijo la mm, mejor educación para el futuro. Porque ningún padre de familia se levanta en la mañana pensando, ¿cuál será lo mínimo que le pueda dar a mi hijo para que tenga éxito? No, todo padre de familia que está pagando una colegiatura está haciendo un sacrificio. mm, Tú sabes, tú eres uno de 6 hermanos. Una de las cosas que a mí me motivaba mucho cuando primero comencé la escuela es pensar, si yo tuviera que pagar 6 colegiaturas, yo no pudiera pagar mi colegio.
Así es que más vale que me ponga las pilas y ofrezca lo mejor de lo mejor a mis padres de familia. Ujú, Porque si yo misma no lo pudiera pagar, tendría que hacer grandes sacrificios para que mis 6 hijos pudieran venir a esta escuela. Entonces eso me da un alto nivel de responsabilidad. Y todavía sigo pensando lo mismo. ujú, Si tú me vas a pagar a mí para ser parte, no para educar a tu hijo, para ser un instrumento de todo el proceso de educar a tu hijo, si tú vas a invertir en mí, me quiero asegurar que estás haciendo una buena inversión que te va a redituar en el futuro. Entonces, ¿cuáles son, como tú dices, esas preguntas que el padre de familia se tiene que hacer como si estuviera haciendo cualquier otra inversión? ujú. Esta es la mejor inversión de toda su vida. A ver, cuando vamos a comprar una casa, no nada más la primera que nos entreguen, ¿verdad? Hacemos muchas preguntas. ¿No se va a caer? ¿Cómo está el cimiento? ¿Cuántas recámaras tiene? ¿Cuántos baños? ¿La plomería está conectado? ¿Tiene fosa séptica o está la? O sea, hacemos mil preguntas. Como padres de familia también tenemos que aprender cuáles son las preguntas que tenemos que hacer en los Ujú, colegios que estamos buscando. Y la primera es, ¿cómo vas a preparar a mi hijo para un futuro incierto? ujú. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Porque sabes que cuando se gradúe de la prepa, ya todos estos cambios de cada 12 minutos van a tener algo que hoy no lo podemos ni percibir, Creo ni que otra siquiera lo pregunta podemos importante, alcanzar. creo que otra pregunta importante también cae en, y a veces pensamos como que no podemos confrontar a las escuelas. Mira, yo soy de confróntenme, háganme las preguntas, give me the hard questions, porque esas son las que te van a dar la seguridad de que este es el lugar correcto. Y pregúntenle a las escuelas cuánto tiempo tienen con su programa, desde qué año lo comenzaron, por qué no han cambiado. Ujú, Y que te respondan esas preguntas complicadas o difíciles, porque en un mundo en constante cambio, la educación está en constante cambio. Y las escuelas privadas a veces nos enfocamos en, quiero esta cantidad de alumnos, pues al final de cuentas es un negocio, ¿no? ujú. Tantos alumnos me van a dar esto y si mis papás esto es lo que quieren o a estos están Pero acostumbrados, este es pues mi caminito seguro. este es mi caminito seguro, exacto. Y le digo, tan fácil que fuera para nosotros. Digo, yo, en el año que tú perdiste 100 alumnos, en el año que yo perdí 100 alumnos, porque todo cambio conlleva una pérdida, ¿no? Pero seguros seguimos adelante y pues ni modo picando piedra porque creemos en lo que decimos. Ujú. Pero hubiera sido muy fácil para ti, hubiera sido muy fácil para mí decir, ¿para qué? ¿No? Me quedo con estos libros que tienen que llenar 20, 500 hojas, ¿no? Para que el papá llegue, enséñame todos tus libros y si los ve llenos, está seguro de que el niño está haciendo algo. Ujú. De que si llega con un papelito que tiene una serie de calificaciones en donde la boleta dice 10, en donde me puede recitar las tablas de multiplicar del 1 al 12 perfectamente, en donde puede hacer el número 1 en Spelling Bees y puede ser en uno, todo eso, yo me pudiera haber quedado, tú te pudieras haber quedado en eso y no perdemos ni un solo alumno. Pero nuestro enfoque no es ese. Y estamos casados y estamos casadas con buscar las herramientas necesarias porque somos responsables de la siguiente generación. Somos responsables de que crezcan, de darles las herramientas necesarias, de jalarnos y decirle, el mundo es incierto, pero el tuyo no tiene que ser. Ujú. Y hacerlo lo más suave, lo más ah, menos complicado, ¿no? Para el alumno. Porque tenemos esta idea de que si el alumno no se siente estresado, si no se siente como que sale enojado de la escuela o ya no salió regañado, no sé, tenemos esta idea de que entonces algo no está haciendo. Y uno de los comentarios que más recibo de mis padres de familia, y muy chistoso, pero dicen, Miss, yo no sé lo que hacen en la escuela, pero si algo sé es que mis hijos salen felices. Y ese es el mejor, digo, para mí, me encantaría poder explicarles y decirles y enseñarles todo lo que hacemos para que su hijo salga feliz. Ujú. Pero dentro de la felicidad, dentro de esa seguridad, dentro de esa tranquilidad, comprobado científicamente que es un ambiente propicio para el aprendizaje. Ujú. Porque en nuestras limitantes, como seres humanos, como seres limitantes, el estrés es un bloqueador, ¿no? Es un bloqueo
No podemos esperar que el niño aprenda en un ambiente de estrés. Así es. Entonces, digo, podemos seguir platicando, podemos seguir avanzando. Digo, esta conversación es una conversación sin fin. Es una pequeña introducción o larga introducción, pero vamos a seguir con estas conversaciones y en los siguientes episodios vamos a estar contestando ya preguntas un poquito más concretas. Vamos, si ustedes tienen alguna pregunta que nosotros no hemos abordado, que no hemos contestado, por favor, no tengan pena. No hay ninguna pregunta mal. Las esperamos y vamos a hacer todo lo posible por responder, ya sea por mensaje, ya sea por una llamada telefónica, ya sea a través de estos reels, pero queremos conectar con ustedes. Entendemos que los cambios son difíciles, entendemos que las transiciones son inciertas, que lo que más queremos es que mis hijos estén seguros y podemos estar con estas preocupaciones de para dónde me voy a dirigir, quién me va a abrir camino o quién me va a enseñar la lucecita que tengo que seguir. Estamos aquí para hacer eso con ustedes y hacer este caminito lo más fácil y lo más agradable y satisfactorio, ¿no? Posible para ustedes y para nosotros. Queremos caminar con ustedes, queremos caminar con sus hijos y creemos en los cambios educativos, creemos en que nuestros alumnos son alumnos de éxito. Así es.